Hola a todos, muy buenos días. Deseo que estén teniendo un día maravilloso y el día de hoy vamos a realizar nuestra clase explicativa para esta primera semana de encuentro con el núcleo número 3. Hoy, 13 de agosto del 2020, vamos a darle entonces inicio desde el área de filosofía, apoyo al núcleo número 3, al desarrollo de la clase. Como ya les dije el día lunes, vamos a trabajar el concepto de ciudadanía para poder comprender qué es ser ciudadano o poder comprender el concepto de ciudadano. Tenemos que adentrarnos a varias definiciones. La que vamos a utilizar dentro del desarrollo de esta clase es ese término que nombra a todos los sujetos que poseen derechos y deberes porque están inscritos o porque se han involucrado y hacen parte de una sociedad o de una comunidad. Resulta que realizando un rastreo epistemológico al concepto como tal, al concepto de ciudadanía, nos encontramos que han existido diversas modificaciones y transformaciones que se han dado a lo largo de la historia y que con este concepto que les acabo de compartir de unos sujetos que poseen derechos y deberes por estar inscritos en una sociedad está dado a partir de una modificación y una reestructuración a este. Podemos encontrarnos entonces que en Roma, durante la época romana, ser ciudadano era la adquisición o el cumplimiento de determinados parámetros, ser varón, hijo de personas reconocidas o prestigiosas. Esto le daba a ese ciudadano o le daba a ese sujeto una categoría especial y le daba la posibilidad de ser nombrado como ciudadano, haciendo entonces que dentro de esa comunidad y época histórica se diera una segregación o se diera una distribución inequitativa de los derechos, porque por ejemplo las mujeres, los esclavos y hasta los mismos extranjeros no podían ser partícipes de este título. En Grecia, por su parte, para poder adquirir la condición de ciudadano, el sujeto debía participar activamente en la política y en las tareas que se asignaran de parte del gobierno a toda la polis. Ya todos sabemos que el concepto de polis hace referencia al pueblo y también tenemos que recordar que el pueblo es un elemento esencial o se ha convertido a lo largo de la historia en un elemento esencial porque se convierte en la base de la pirámide poblacional que le da desarrollo, evolución e invención a las sociedades. Por su parte, en la época clásica podemos encontrarnos con que el concepto de ciudadano estaba ligado a que el sujeto participase o se ocupase de algunas cuestiones públicas y esto debía hacerlo mediante la deliberación, mediante la participación, la puesta en común de ideas, la discusión abierta para alcanzar acuerdos dentro de las comunidades. Y en la época moderna, el concepto de ciudadanía está absolutamente ligado al concepto de democracia. Y esta entonces nos hace una referencia a lo que es la igualdad y nos conlleva a interpretar que este concepto moderno está ligado a la participación. Entonces podríamos decir que es un sujeto que goza de beneficios, pero que también ha adquirido responsabilidades por esa inserción a una comunidad o a una sociedad. Como les decía el día lunes en nuestra clase, en nuestro primer encuentro, les hacía la pregunta de si es posible dejar de ser ciudadano de una sociedad o esto es una condición que es inalienable del hombre, no se puede separar del hombre. Y les hice mención acerca de lo que Locke, Hobbes y Rousseau construyeron y es el concepto o la idea de contrato social. Resulta que estos tres filósofos decidieron retomar unas ideas construidas durante el siglo II a.C. que las había desarrollado el jurista romano Ulpiano acerca del contrato social, donde en 1762 llega Rousseau y decide ya retomarlo y denominarlo contrato social como lo conocemos el día de hoy. Y es un tratado, un contrato que habla del asunto de la libertad y de la igualdad, en la cual se hace referencia a que los sujetos pueden vivir en sociedad, porque los seres humanos acuerdan ese contrato social que está implícito y que le otorga ciertos derechos a cambio de abandonar esas libertades que se le disponen a partir de su estado de naturalidad. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando hablamos de la especificidad humana, cuando hablamos de el desarrollo del sujeto como sujeto social, hablamos también que él viene como con un montón de elementos adheridos así, entre esos la razón,
son entre esos el mismo instinto que le permite a él actuar de determinadas maneras en las situaciones que se le presenten. Y esta pérdida de naturalidad es eso, empezar a tener límites y empezar a tener que reflexionar y actuar de manera diferente a partir de todo lo que llegue a su existencia, todo lo que se le presente como situaciones, las cuales él tiene que aprender a sobrellevar o manejar a partir de la razón y a partir del uso de la conciencia, la reflexión, es decir, empezar a ser un sujeto social. Y entonces ese contrato social nos dice que como hay una inserción, esto debe ser de manera consciente y se vuelve también necesaria, porque como no recuerdo si el lunes les decía en la clase, cuando hablamos por ejemplo de la ley de la selva, cuando hablamos de esa estructura o de esa realidad en la cual el sujeto puede estar inmerso a partir de la relación con otros, o cuando hablamos pues de esta ley de la selva como una analogía desde la cual se puede analizar la sociedad, todos me imagino que de pronto pueden conocerla y si no, entonces ese es el momento de darles una ideita. La ley de la selva habla de esa ley del más fuerte. Hablamos de un ejemplo de funcionamiento social en ausencia de toda ley y se supone que se impondría la tiranía de los más fuertes, en una realidad o una suposición dentro de este mundo animal. Pero no se nos puede olvidar que nosotros como sujetos sociales primamos o buscamos una relación con este asunto de la ley y el orden. Regresando entonces al contrato social, nos damos cuenta que hay una necesidad de agruparnos, una necesidad de limitarnos, una necesidad de tener normas, de tener leyes para poder construir una sociedad más justa. Dentro de la definición de la ciudadanía, no podemos olvidar que hay un concepto muy importante, y ese concepto es el concepto de Estado. Este concepto, como les dije el lunes, fue utilizado por primera vez por Nicolás de Maquiavelo. Maquiavelo lo nombró como el Estado y hablaba que esto es una organización que debe ser absolutamente estable, que es un aparato en el cual hay distribución de responsabilidades, hay unos cargos quienes hacen parte de la burocracia, que son sus gobernantes, y el que dirige debe ser el príncipe. Y de esta manera, entonces, nos conlleva a empezar a reflexionar acerca de cómo nos organizamos dentro de esa sociedad, porque somos ciudadanos, porque hacemos parte de una organización o de una agrupación como tal. Maquiavelo nos regala una frase, y es esta: los cimientos de todos los estados son las buenas leyes y las buenas armas. Y no puede haber buenas leyes donde no hay buenas armas. Digamos que Maquiavelo nos quiere mostrar una estructuración de la sociedad, una estructuración de este Estado a partir del control. ¿Pero qué tipo de control? Resulta que Habermas planteó que hay tres formas de entender la relación entre la ciudadanía y el Estado. Y dijo que hay tres puntos esenciales que hay que analizar. El primero es que hay una concepción que va desde el corte liberal. En esta hay una separación entre las libertades civiles y los derechos políticos, en los cuales las libertades civiles deben ser garantizadas, se le debe dar como prioridad al sujeto, y donde los derechos políticos deben ser ejercidos por la base del Estado, lo que en este caso Nicolás Maquiavelo nombraba como la burocracia. Y el segundo es una concepción republicana en la cual no se excluye a nadie de los derechos políticos. No hay una preferencia de las mayorías sobre las minorías, es decir, no hay una lucha de poderes. Y se da una asociación de miembros, o sea, a partir de una asociación de los miembros que son libres e iguales. Y eso es lo que se puede denominar como una sociedad. Dice Habermas que la comunidad de derecho se constituye a partir de eso que Rousseau nombró como el contrato social, y que se da o consigue sentido porque permite vivir bajo leyes que regulan. Y el tercero es una concepción comunitarista en la cual la mayor atención
a los vínculos, se le da mayor atención a los vínculos étnicos y culturales y no se desliga ese sujeto de sus costumbres, de su cultura, de todo de lo cual le conforma, le constituye y le da sentido a su existencia. Es muy importante también que tengamos en cuenta que dentro de ese asunto de la ciudadanía hay unos aspectos que están ligados a la justicia y que están ligados al asunto del derecho. Entonces, cuando hablamos de ciudadanía, nos tenemos que también que acercar al concepto de ciudadanía social, en la cual, vuelvo, insisto, son ese conjunto de derechos y deberes que vinculan al individuo a la pertenencia de una sociedad. Y eso se logra a partir de ese estado de justicia, un estado donde hay igualdad, un estado donde hay respeto, un estado donde hay equivalencia de beneficios, de castigos, de sanciones, de cumplimiento, donde hay garantías. Para continuar entonces dándole sentido a este concepto de ciudadanía, hablamos de que se puede nombrar que en la época contemporánea existen las dimensiones de la ciudadanía. La primera hace referencia a la justicia y a la pertenencia. Dice que cuando un sujeto se siente y se sabe absolutamente ciudadano de una comunidad, puede motivarse a trabajar por ella. Y es aquí donde confluyen entonces dos aspectos muy importantes de la vida humana. La primera, el aspecto racional, y es que se empieza a pensar en que la sociedad debe ser absolutamente justa. Y está el aspecto sentimental, donde se empiezan a desarrollar unos lazos de pertenencia. La segunda es la ciudadanía económica, que no podemos olvidarnos que a pesar de que somos sujetos políticos, también somos ciudadanos ciudadanos económicos. ¿Y eso qué quiere decir? Que somos sujetos consumidores y que tenemos la responsabilidad, porque la ciudadanía nos compete o nos obliga o nos hace responsables de pensar en el beneficio común. Y entonces, desde esta perspectiva de la ciudadanía económica, lo que tenemos como responsabilidad es erradicar la pobreza. Cuando hablamos en el tercer punto de la ciudadanía civil, hablamos de el derecho y la posibilidad de que los ciudadanos o los sujetos tengan la oportunidad de la participación en asociaciones y grupos. El cuarto punto de esta dimensión es la ciudadanía intercultural y dentro de ella se sostiene que hay un verdadero diálogo entre quienes pertenecen a los diferentes grupos, de manera que se respeten las diferencias. Y ya hace un momentico les hablaba cuando les dije de Habermas, que nos decía sobre esa concepción comunitaria, donde hay un reconocimiento de la diferencia, donde hay una aceptación de la diversidad, donde se permite pensar que tenemos elementos que nos constituyen y que los debemos respetar y ser tenidos en cuenta. El punto número 5 de esta dimensión es la ciudadanía cosmopolita. Y este es como el deber ser o el ideal. En esta se busca construir un mundo donde las personas sean totalmente consideradas ciudadanas en cualquier lugar, sintiendo y siendo parte de ella y de la responsabilidad de esa marcha del mundo. Cuando hablamos de esta ciudadanía cosmopolita, hablamos de una ciudadanía social y universal, que sería lo que se necesitaría para que se pueda cumplir, donde todas las personas puedan tener acceso a los bienes que son indispensables para tener una vida absolutamente digna. Y es que la filosofía nos lleva a acercarnos al análisis desde muchas perspectivas y en este caso lo estamos haciendo desde la filosofía política, en la cual nos podemos entonces dar cuenta que somos sujetos de responsabilidades, somos sujetos que adquirimos una posición o que adquirimos un nivel a partir de cada una de las acciones que realizamos. Espero que esta pequeña explicación nos pueda llevar a comprender qué es un ser ciudadano, qué es ser ciudadano, cómo para poder adquirir la categoría de ciudadano debemos ser partícipes de ese contrato social del que nos habla Rousseau y cómo ese contrato social nos lleva pues también a limitarnos y a perder ese estado de naturaleza. No se nos puede también olvidar que dentro de este establecimiento del contrato social aparece el Estado como el garante o el que debe hacer cumplir el contrato. Es decir, es aquel que debe hacer vigilancia, es aquel que debe hacer seguimiento para que se pueda dar el desarrollo de una sociedad. Volvamos a la pregunta, ¿es posible dejar de ser ciudadano de una sociedad
Cuando yo hablo de sociedad ya estoy inscrito, ya estoy inmerso y no puedo aislarme, no puedo separarme porque soy sujeto social. Y al ser sujeto social soy sujeto de derechos y también soy sujeto de deberes. Y esto me conlleva a intentar darme cuenta que tengo responsabilidades, que cuando hablamos de, por ejemplo, la filosofía política, hablamos de que el Estado, la justicia, el derecho están involucrados en esa conceptualización de un mundo mejor, de un mundo absolutamente justo, y que no puedo nunca perder mis obligaciones y mis responsabilidades. Entonces podríamos decir que es algo que también termina siendo casi que innato del sujeto. Espero que esta pequeña explicación les sirva. Tomen apuntes, tomen notas, escriban preguntas y para nuestro próximo encuentro podemos realizar un ejercicio de discusión acerca de ello. Deseo que desarrollen aprendizajes, conocimientos, que sigamos en búsqueda de la verdad, que sigamos en búsqueda de desarrollo de pensamiento filosófico, busquen más información, reflexionen, acérquense al ejercicio del cuestionamiento. Que tengan un hermoso día y estaré siempre atenta para ustedes. Profesora Lady Incapié.